Estas inquietantes fotos históricas que podrías haber perdido. Vamos a conseguir 1000 suscriptores en este canal. Voy a estar muy agradecido. En abril de 1975, miles de personas rodearon la embajada de Estados Unidos en Saigón para escapar. Muchos quedaron fuera cuando los últimos helicópteros despegaron y Vietnam del Sur cayó. En 1951, bombarderos estadounidenses atacan una estación ferroviaria en Corea para cortar el paso de tropas y suministros. En la guerra, estas vías eran objetivos clave. Destruirlas podía paralizar todo un frente. En 1935, el ayunador Albert Wally fue encerrado en una caja de vidrio para pasar 30 días sin comer. Al día 12, una niña le mostró un éclair y, según la historia, él perdió el control y rompió el encierro. En 1905, Truman Hunt llevó a 50 igorotes Bontoc de Filipinas a Coney Island y los exhibió como un espectáculo humano. Les prometió dinero y fama, pero muchos quedaron atrapados, vigilados y usados para vender entradas. En el siglo XIX, William Saunders escenificó en China una falsa decapitación para vender una imagen brutal de Asia. La foto circuló en periódicos occidentales y muchos la tomaron como prueba real. En 1943, Frances Farmer fue arrestada tras una pelea con la policía y llegó al tribunal esposada y furiosa. Discutió con el juez, le lanzó un tintero y terminó condenada a 180 días de cárcel. En el año 1900, un cazador posa cargando un oso negro como trofeo, con el rifle aún en la mano. La imagen impresiona porque el animal parece enorme, pero estas fotos solían exagerar el tamaño para mostrar poder y fama. Soldados alemanes avanzan entre las ruinas de Stalingrado en 1943 durante una de las batallas más brutales de la historia. En esas calles destruidas, cada casa podía costar decenas de vidas. Primeros segundos tras los disparos contra John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, el agente Clint Hill saltó al coche para cubrir a Jackie Kennedy mientras la limusina huía hacia el hospital. En Nicaragua, en 1979, un rebelde sandinista lanza un cóctel Molotov contra la Guardia Nacional de Somoza. La foto de Susan Meiselas se volvió símbolo de una revolución que derribó una dictadura de más de 40 años. Un bombardero alemán cayó sobre una casa británica en 1940, durante la Batalla de Inglaterra. La guerra llegó literalmente al salón de la gente: hierro nazi, ladrillos rotos y una calle convertida en frente. Soldados neerlandeses interrogan a un niño indonesio acusado de ayudar a la guerrilla durante la Guerra de Independencia, entre 1945 y 1950. En esa guerra, incluso los niños fueron usados como mensajeros y espías, porque podían cruzar controles sin levantar sospechas. En Budionovsk, en junio de 1995, médicos rehenes escribieron sus nombres en las batas. Si morían durante el asalto, querían que sus cuerpos fueran identificados. En 1938, Catherine Wolfe Donoghue agonizaba por el radio que pintaba en relojes, tras perder dientes y sufrir tumores. Su empresa conocía el peligro, pero obligaba a afilar los pinceles con los labios, y luego intentó ocultar las muertes. Entre 1939 y 1945, el ejército alemán repartió más de 200 millones de pastillas de Pervitin. Esta mirada vacía se conoce como mirada de las 2000 yardas. El cuerpo sigue vivo, pero la mente ya salió del combate. En 1976, Japón sorprendió al vencer a Estados Unidos y Canadá, pero la Unión Soviética lo frenó con un claro 98-75. En la foto, Sachiyo Yamamoto intenta pasar junto a Uljana Semjonova, una gigante de 2,10 metros que llevó a la Unión Soviética al primer oro olímpico femenino. Malcolm Naden, el fugitivo más buscado de Australia, se escondió años en un zoológico. Dormía cerca de rinocerontes, robaba comida y usaba duchas del lugar. La policía lo identificó por huellas en una cabaña y en 2012 fue capturado y condenado a cadena perpetua. Durante la Guerra de Vietnam, civiles se escondían en pantanos para escapar de bombardeos y patrullas. En el agua,
El silencio podía decidir quién vivía y quién desaparecía. En California, en 1919, la gente posaba sobre una ballena muerta como si fuera una atracción. Antes de retirarla, alguien cubrió el cuerpo con anuncios pintados, convirtiendo el cadáver en un extraño cartel gigante. En 1936, el periodista francés Raymond Vanquer cruzó el puente de Irún bajo disparos para sacar a un niño de la Guerra Civil Española. La foto congeló un segundo brutal, dejó de informar sobre la guerra y entró en ella para salvar una vida. En 1989, Tuira Cayapó puso un machete en la cara de un funcionario brasileño que defendía una enorme represa en la Amazonía. Para los Cayapó, el río no era pobreza, era comida, vida y riqueza real. Un paciente con camisa de fuerza permanece aislado en un hospital psiquiátrico frente a una pared desnuda y bajo vigilancia constante. Estas prendas se usaban para inmovilizar sin cadenas, pero muchas veces dejaban a la persona horas sin poder moverse. En 1880, un policía australiano se puso la armadura antibalas de Ned Kelly tras capturar al famoso forajido. Pesaba tanto que Kelly apenas podía moverse, pero resistió varios disparos antes de caer. En 1943, la Unión Soviética hizo su primer juicio por crímenes de guerra contra 11 colaboradores nazis. Todos admitieron su culpa. 3 fueron enviados a campos de trabajo y 8 acabaron ahorcados en público. En noviembre de 1917, milicianos obreros disparan contra policías que aún defendían al viejo poder en Rusia. La revolución no fue solo discursos. En las calles, cada ventana podía decidir quién viviría. En Sarajevo, el 30 de junio de 1992, una francotiradora serbia de 20 años cargaba su rifle en una habitación segura. Su apodo era Arrow, luchaba para las fuerzas bosnias y decía que ya había perdido la cuenta de sus muertos. En 1903, Berta Liebeke fue fotografiada en prisión por un truco increíble. Fingía desmayarse sobre hombres ricos en plena calle. Mientras ellos la sostenían, ella les vaciaba los bolsillos. Este templo de Kioto conserva tablas manchadas con sangre real desde 1600, tras el asedio del castillo Fushimi. Fueron puestas en el techo para honrar a los samuráis que murieron allí. En 1927, Moscú quedó bajo el agua por una crecida brutal del río Moscova. En la foto, el Kremlin y las calles centrales parecen puerto. La gente cruzaba la capital en barcas. James Earl Ray fue detenido en Londres en 1968, 2 meses después de asesinar a Martin Luther King. Usaba un pasaporte falso canadiense y estaba intentando huir a África cuando lo atraparon. Soldados británicos avanzan por una trinchera cerca de Arras el 24 de marzo de 1917. Era una incursión real. Barro, humo y alambre, fotografiados por John Warwick Brooke. En 1910, París quedó bajo el agua y muchas calles se cruzaban en barca como si fueran canales de Venecia. El Sena subió tanto que la ciudad estuvo paralizada durante semanas. Nerissa y Catherine Bowes Lyon, primas de Isabel II, fueron internadas en un hospital en 1941 por sus discapacidades neurológicas. Durante décadas, las dieron por muertas en registros oficiales, hasta que en 1987 se reveló que Catherine seguía viva. En 1941, un bombardero soviético SB fue derribado sobre un cruce del río Beresina. La cámara captó el instante exacto en que caía ardiendo junto a la retirada. En enero de 1973, aquí aún quedaban restos del avión uruguayo caído en los Andes. En este valle, los sobrevivientes pasaron 72 días entre nieve, hambre y una decisión extrema para no morir. Este caza Hellcat cayó en 1944 y fue hallado a 1000 metros de profundidad cerca de San Diego. Para sacarlo, buzos ataron un cable al avión hundido y el buque USS White Sands lo izó desde el fondo. En 1927, Andrew Kehoe llenó de explosivos una escuela de Bath y la hizo estallar con niños dentro. Mató a 45 personas, incluida su esposa, y luego se suicidó explotando su propio coche.
El 2 de febrero de 1897, el Capitolio de Pensilvania ardió hasta quedar destruido. 9 años después, levantaron otro en el mismo lugar, mucho más grande y polémico. En julio de 1964, Canadá detonó 500 toneladas de TNT para imitar una explosión nuclear. La prueba se llamó Operation Snowball y mostró cómo una onda expansiva real devoraba el terreno sin usar una bomba atómica. En esta prueba extrema, una mujer sostiene un vidrio antibalas junto a su rostro mientras un hombre le dispara de cerca. La imagen impacta porque el fallo más pequeño podía convertir una demostración en una tragedia real. Esta trampa para leopardos fue fotografiada en Burundi alrededor de 1905. El animal entraba por comida y quedaba encerrado entre troncos. En esa época, atrapar un leopardo no era caza común, sino una forma brutal de proteger aldeas y ganado. El 24 de septiembre de 1941, el centro de Kiev explotó desde dentro. En esos edificios estaban la gendarmería alemana y la comandancia. Minas soviéticas por radio mataron a más de 300 soldados. En 1940, el HMS Vidal fue fotografiado subiendo una ola enorme en plena Segunda Guerra Mundial. La imagen parece imposible, pero muestra lo brutal que era navegar y medir el océano en tiempos de guerra. En abril de 1961, Cuba capturó a estos hombres de la Brigada 2506 tras la invasión de Bahía de Cochinos. Eran exiliados cubanos entrenados y apoyados por la CUMA, pero la operación fracasó en menos de 3 días. El 5 de septiembre de 1975, Lynette Fromm apuntó con una pistola al presidente Gerald Ford en Sacramento. El arma no disparó y Ford siguió su agenda como si nada hubiera pasado. Un médico estadounidense venda a un soldado alemán herido durante la Segunda Guerra Mundial. En esa escena, el enemigo deja de ser objetivo y se convierte en un hombre que todavía puede salvarse. El 1 de febrero de 1951, KTLA transmitió por primera vez una explosión atómica en televisión. Millones vieron desde casa una nube nuclear real, como si fuera un espectáculo cualquiera. Johnny Eck nació sin la parte inferior del cuerpo y convirtió esa rareza en un número de magia imposible de olvidar. Con su hermano gemelo Robert, hacía el truco de ser cortado por la mitad y luego escapaba caminando solo con las manos. En 1968, un avión de Japan Airlines aterrizó por error en la bahía de San Francisco, a 4 kilómetros de la pista. Nadie resultó herido. El piloto admitió su culpa sin excusas, y el avión fue reparado para volver a volar. En Japón, en 1969, los estudiantes de Sengakuren luchaban en las calles contra la policía antidisturbios. Esta foto captura el segundo exacto antes de un golpe con una tabla de madera. Una profesora miraba el despegue del Challenger en 1986, sin saber que llevaba a bordo a 7 personas. 73 segundos después, una junta falló y el transbordador se desintegró en el aire. En marzo de 1966, marines rodearon a más de 2.000 soldados norvietnamitas en un valle. Mientras luchaban cuerpo a cuerpo, aviones estadounidenses atacaban cerca de Hanoi y los MiG entraban por primera vez en combate. Gueto de Lodz, 1943. Judíos hornean matzá para Pesaj bajo vigilancia nazi y hambre extrema. Incluso en una fábrica clandestina, conservar una tradición podía costar la vida. Supervivientes del USS Indianapolis yacen en el USS Bassett en 1945, tras días sin agua, quemados por el sol y rodeados de tiburones. De casi 1.200 hombres, solo 316 sobrevivieron. Pekín, 1989. Ciudadanos rodean vehículos blindados quemados tras la represión en Tiananmen. Esta foto muestra el caos que China aún censura con dureza. Valerie Solanas fue detenida en 1968 tras disparar a Andy Warhol casi a quemarropa. Warhol sobrevivió de milagro, pero tuvo que usar un corsé quirúrgico el resto de su vida. El 23 de junio de 1944, una bomba PE-1 destruyó un edificio en Buckingham Gate, Londres. La guardia Florence Kelly
sacó en brazos a Susan Oliphant, una niña rescatada entre los escombros. En 1987, Barack Obama viajó por primera vez a Kenia, la tierra de su padre. Allí conoció a su familia africana y empezó a descubrir una historia que marcaría su vida. En Nankín, en 1937, la Kempeitai registraba a soldados chinos capturados tras la caída de la ciudad. Muchos de esos prisioneros desaparecieron después en una de las matanzas más brutales de la guerra. En 1928, unos obreros mostraron en Virginia un esturión gigante de 750 libras, casi 340 kilos. Estos peces pueden vivir más de 100 años, y este pudo haber nacido antes de la Guerra Civil estadounidense. Wanda Claff fue guardia del campo de Stutthof y confesó haber golpeado a prisioneras hasta dejarlas casi sin vida. El 4 de julio de 1946 fue ahorcada en público en Gdansk, con solo 24 años. El 13 de febrero de 1968, 5 grandes actrices salieron a la calle contra la censura de la dictadura militar brasileña. Eva Wilma, Tonia Carrero, Odete Lara, Norma Bengel y Cacilda Becker arriesgaron su carrera frente a un régimen que podía silenciarlo todo. En 1971, Juliane Kopke cayó desde un avión partido por un rayo, atada a su asiento. Sobrevivió sola en la selva peruana durante 11 días, con heridas y gusanos en el brazo. En 1966, una avalancha de lodo de una mina sepultó una escuela en Aberfan. Murieron 116 niños y 28 adultos en pocos minutos. En 1892, estos repartidores de periódicos dormían en el edificio de The Sun porque trabajaban desde la madrugada. Muchos eran niños pobres y ganaban centavos vendiendo noticias en calles frías. En 1966, Franca Viola rompió una ley no escrita en Italia. Se negó a casarse con su secuestrador. Su valentía cambió la historia y convirtió su caso en un símbolo mundial contra la violencia hacia las mujeres. Operación Market Garden, Países Bajos, septiembre de 1944. Un paracaidista aliado cae mal ante la cámara. La misión buscaba tomar puentes clave, pero terminó en una dura derrota en Arnhem. El 15 de agosto de 1945, estos prisioneros japoneses escucharon que su imperio acababa de rendirse sin condiciones. Para muchos, era impensable. Les habían enseñado que rendirse era peor que morir. Robert Shaw aparece junto al tiburón mecánico de Tiburón, una máquina que fallaba tanto que casi arruina el rodaje. Ese caos terminó salvando la película, porque Spielberg mostró menos al monstruo y creó mucho más miedo. En Daguestán, en 1936, un hombre vuelve del bazar en burro mientras su esposa carga la compra a pie. La foto muestra una vida dura. En muchas aldeas, el animal era transporte, herramienta y señal de riqueza. En 1894, una tormenta de arena cubrió Midland, Texas, como una pared negra avanzando sobre las casas. Esta foto muestra el momento exacto en que el polvo convirtió el día en oscuridad. En 1976, la enfermera Mayinga Nseka atendió casos de ébola en Zaire cuando casi nadie entendía el virus. Después, se contagió por contacto con un paciente y murió, pero la OMS aclaró que no fue la paciente cero. En 1970, milicianos palestinos controlaban accesos de Amán durante el Septiembre Negro. Jordania respondió con tanques y artillería, y la guerra dejó miles de muertos. Tras la batalla de Midway, estos marinos japoneses del Hiryu pasaron 2 semanas perdidos en un bote salvavidas. Fueron rescatados por el USS Ballard el 5 de junio de 1942, agotados y casi sin esperanza. Marzo de 1964. Malcolm X acababa de romper con la Nación del Islam y ya recibía amenazas de muerte. En menos de un año, lo asesinarían en Nueva York mientras hablaba frente a su propia gente. El 5 de junio de 1989, la gente subió a vehículos militares quemados tras la masacre de Tiananmen. La imagen muestra una ciudad aún llena de humo, miedo y pruebas que China intentó borrar. Así era el monte Rushmore antes de tener presidentes tallados en la roca.
En 1927 empezaron a volar la montaña con dinamita para convertirla en el monumento que hoy conoce el mundo. En Butte, Montana, en 1914, mineros rebeldes hicieron estallar el Union Hall durante una guerra interna del sindicato. La explosión mostró hasta dónde llegó la rabia en una de las ciudades mineras más peligrosas de Estados Unidos. Guardias mujeres de la CSS fueron obligadas a retirar cadáveres en Bergen-Belsen tras la liberación. Entre ellas estaba Herta Bote, condenada a 10 años, y Elizabeth Volkenrath, ahorcada el 13 de diciembre de 1945. En 1913, este niño de solo 4 años ya vendía periódicos en las calles de Estados Unidos. Su foto se volvió una prueba brutal del trabajo infantil que obligó al país a cambiar sus leyes. Joseph Goebbels en la escuela, en 1916, mucho antes de convertirse en ministro de propaganda nazi. En esta foto parece un alumno más, pero años después usaría palabras y mentiras para empujar a millones al desastre. San Francisco, 1906. El terremoto dobló las vías del tranvía como si fueran alambre. La calle quedó partida, y aún así, la ciudad empezó a reconstruirse casi de inmediato. En 1961, un tanque estadounidense quedó frente a un coche civil en la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste. Era el punto más tenso de la Guerra Fría. Allí, un error podía convertir una calle en el inicio de una guerra mundial. Leon Czolgosz fue fotografiado tras asesinar al presidente William McKinley en 1901 durante una exposición en Buffalo. Dijo que actuó solo. 45 días después del disparo, murió en la silla eléctrica. A finales de 1880, muchas mujeres trabajaban en minas con ropa dura, palas y sedazos. Algunas llevaban pantalones bajo la falda, algo escandaloso entonces, pero necesario para sobrevivir bajo tierra. En 1919, un tatuaje se hacía en salas pequeñas, sin guantes y con máquinas eléctricas muy primitivas. Muchos clientes eran marineros, obreros o soldados, porque llevar tinta en la piel todavía parecía una marca peligrosa. En 1911, la presa de Austin en Pensilvania se rompió y una pared de agua arrasó el pueblo en minutos. Murieron 78 personas, y esta foto muestra casas aplastadas como si fueran cajas vacías. En la década de 1870, Louis Sayre colgaba a pacientes con escoliosis para estirar la columna antes de ponerles un corsé de yeso. Su método parecía brutal, pero fue uno de los primeros intentos serios de corregir deformaciones de espalda sin cirugía. En 1931, el fotógrafo alemán Willy Ruge saltó en paracaídas sobre Berlín y tomó esta foto durante la caída. La imagen muestra sus propios zapatos en el aire, segundos antes de aterrizar tras 7 minutos colgado del cielo. En Virginia hay 43 bustos gigantes de presidentes de Estados Unidos, abandonados tras el cierre de un parque en 2010. Pesan toneladas, se agrietan bajo la lluvia y parecen ruinas de un imperio olvidado. Soldados alemanes lanzan flechas con propaganda hacia las trincheras enemigas durante la Primera Guerra Mundial. No buscaban matar, sino romper la moral antes del siguiente ataque. En 1934, estos niños salieron a defender aves útiles, búhos, grajos y carboneros. En sus carteles pedían protegerlas porque salvaban cosechas comiendo millones de plagas. Invierno de 1914. Prueban el prototipo del respirador de Zelensky, creado para sobrevivir al gas venenoso en la guerra. Dentro, llevaba carbón activado, un invento ruso que después salvó miles de vidas en el frente. Moscú, calle Bolshaya Polianka, primavera de 1908. El deshielo convirtió la ciudad en un río y los coches de caballos avanzaban casi a ciegas. En la foto se ve agua junto a tiendas, faroles y una iglesia. Una escena real de una capital paralizada. Tanques T-62 soviéticos cruzan un río durante un ejercicio en Alemania Oriental, donde cada maniobra preparaba una posible guerra en Europa. Lo inquietante es que estos entrenamientos no eran teatro, eran ensayos reales para avanzar si estallaba el conflicto con la OTAN. Marzo de 1936.
Una madre y sus 9 hijos vivían en un campo junto a la carretera 70, cerca del río Tennessee. La Gran Depresión los dejó sin casa, sin zapatos y casi sin comida, como a miles de familias invisibles. En 1955, un niño de 7 años del Bronx vio una explosión nuclear real por televisión. En plena Guerra Fría, las pruebas atómicas se emitían como si fueran un espectáculo familiar. En Moscú, en 1959, Khrushchev y Nixon discutieron frente a una cocina estadounidense de exhibición. Aquel choque improvisado mostró la Guerra Fría como una pelea por lavadoras, comida y poder. Año 1940. En Przemysl, la Unión Soviética entrega petróleo a la Alemania nazi en la nueva frontera común. Esta foto muestra un detalle incómodo. Antes de ser enemigos, ambos estados comerciaban mientras Europa ya ardía. Mientras el mundo miraba Tiananmen, en la Unión Soviética 2 trenes entraron en una nube de gas cerca de Ufá. Una chispa causó una explosión enorme. Murieron 575 personas, y casi no se habló de ello. En 1909, en Balaclava, Alexander Kuprin se preparó para bajar bajo el agua con un traje de buzo pesado. A su lado estaba su esposa, justo antes de una inmersión que pocos escritores se atreverían a probar. El 30 de enero de 1972, soldados británicos dispararon contra una marcha civil en Derry. Murieron 14 personas, y ninguna estaba armada. Francotiradores de la Marina de Estados Unidos en Vietnam, febrero de 1968, durante la ofensiva del Tet. En esas semanas, equipos pequeños como este podían detener calles enteras, porque un solo disparo cambiaba el avance de una batalla. El 2 de marzo de 1938, el río Los Ángeles creció con tanta fuerza que arrancó un puente ferroviario de Southern Pacific. La inundación mató a decenas de personas y obligó a convertir el río en un canal de concreto. Algodón en Estados Unidos, año 1890. Hombres trabajando entre polvo, fibra y máquinas peligrosas durante jornadas agotadoras. Cada bala de algodón podía valer dinero, pero para estos obreros significaba pulmones dañados, accidentes y una vida casi invisible. En 1991, en Riga, derribaron una enorme estatua de Lenin tras la caída del poder soviético. Para muchos letones, este momento no fue vandalismo, fue el fin visible de una ocupación. Enero de 1944, Leningrado. La gente lee el anuncio que confirma el fin del bloqueo nazi. Tras casi 900 días de hambre, frío y bombardeos, la ciudad seguía viva. En 1961, estos bloques cerraron Berlín en una sola noche, separando calles, familias y casas. Al principio no era un muro enorme, sino alambre y cemento puesto a toda prisa por soldados armados. En Shelbyville, en 1934, una turba de hasta 500 personas intentó linchar a un joven negro acusado de violación. La Guardia Nacional lo impidió a tiros y bayonetazos. Decenas cayeron y 4 atacantes murieron. Nueva York, febrero de 1912. Una mujer italiana carga sobre la cabeza una enorme caja de alimentos secos. Muchas inmigrantes hacían trabajos durísimos por muy poco dinero, mientras la ciudad crecía sobre sus espaldas. En 1985, la princesa Diana fue fotografiada entrenando con un subfusil MP5K junto a su equipo de protección. La imagen sorprendió porque mostraba una faceta casi secreta de Diana, muy lejos de los actos reales y las cámaras oficiales. En agosto de 1947, miles de refugiados llenaron trenes en Amritsar durante la partición de India y Pakistán. Muchos viajaban sobre los techos porque dentro ya no cabía nadie, huyendo de una violencia que dejó millones de desplazados. En 1944, Herman Perry mató a su oficial en India y huyó a la selva indo-birmana. Vivió meses escondido hasta que lo recapturaron y lo fotografiaron encadenado en Chabua. En noviembre de 1952, el río Cuyahoga ardió porque estaba cubierto de petróleo y desechos industriales. Fue uno de sus peores incendios, y años después, este río se volvió símbolo mundial de la contaminación. En Francia,
El 17 de noviembre de 1944, John Morton sobrevivió a una emboscada y muestra el agujero de bala en su casco. Con una carabina abatió a 26 enemigos y luego a 3 más con una Thompson. Chongqing, China, 1939. Una multitud entra en un refugio improvisado durante los bombardeos japoneses. La ciudad fue atacada durante años, y estos túneles salvaron miles de vidas bajo tierra. En 1994, el crucero soviético Murmansk encalló en Noruega mientras lo llevaban a India para desguazarlo. Durante años quedó oxidándose junto al pueblo de Sørvær, como un enorme fantasma militar atrapado en el hielo. En enero de 1973, el volcán Eldfell nació de golpe junto a las casas de Heimaey, mientras la lava enterraba parte del pueblo. Los vecinos bombearon agua del mar sobre la lava durante meses y lograron salvar el puerto, su única salida de vida. En 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los primeros en llegar a la cima del Everest. La foto se tomó después del ascenso que cambió para siempre la historia del alpinismo. En 1959, Vladimir Demikov unió la cabeza de un cachorro al cuerpo de otro perro en un experimento real. Ambos podían ver, oír y tragar, pero sobrevivieron solo 4 días. En 1937, Robert Wadlow medía 2,72 m y aún seguía creciendo. A su lado está Clarence Howerton, de solo 71 centímetros. En el año 2000, 2 estudiantes provocaron un incendio en la residencia Bowland de la Universidad Seton Hall. Murieron 3 jóvenes, hubo 58 heridos, y esta puerta quedó marcada por manos que intentaron abrirla desde dentro. En 1977, David Prowse, el cuerpo de Darth Vader, jugó bolos con Kenny Baker, el actor dentro de R2-D2. Fuera del rodaje eran amigos, aunque en pantalla parecían de mundos enemigos. Un soldado estadounidense muestra sus tatuajes durante la Primera Guerra Mundial, cuando muchos militares se marcaban la piel como recuerdo y como identidad. En esa época, un tatuaje podía contar el puerto visitado, la unidad, una promesa o una historia que no debía perderse. En 1995, Nicole van den Hurk, de 15 años, fue asesinada mientras iba en bicicleta al trabajo. 16 años después, su hermanastro confesó falsamente para reabrir el caso y una prueba de ADN llevó al atacante. Durante la invasión alemana de Polonia en 1939, estas mujeres polacas limpiaban y preparaban armas capturadas. La foto parece tranquila, pero muestra algo brutal: civiles obligados a entrar en la guerra desde el primer día. Anloc, 1972. Un soldado survietnamita revisa tanques norvietnamitas destruidos tras bombardeos B-52. Esa batalla frenó una gran ofensiva del norte, pero dejó la ciudad casi arrasada. El 7 de junio de 1944, este soldado herido fue evacuado de Normandía en un tren hospital. Aún con el brazo inmovilizado, sonríe y levanta una taza de té, pocas horas después del infierno del desembarco. En los años 80, hinchas del Persevalla volvían celebrando una victoria en 24 camiones militares gratuitos. A solo 1 kilómetro, uno volcó. 12 jóvenes fueron hospitalizados con heridas leves. En Kabul, en 1955, estas mujeres esperaban un taxi que no era un coche, sino una carreta tirada por un pony. En esa época, la ciudad aún mezclaba burkas, calles de tierra y transporte antiguo con edificios modernos al fondo. Así quedó Stalingrado al final de la batalla. En 1943, barrios enteros reducidos a ruinas y calles casi borradas. En esta ciudad destruida, murieron o desaparecieron cientos de miles de soldados y civiles. En esta foto, un barco casi desaparece detrás de una enorme cortina de humo creada para ocultar movimientos militares. Estas pantallas podían salvar una flota entera, confundiendo al enemigo antes del ataque. En 1953, la bomba atómica Annie arrasó esta casa de prueba en Nevada, a solo 1,2 kilómetros del centro de la explosión. Los maniquíes mostraban algo brutal. Así habría quedado una familia real dentro de una vivienda común.
El 15 de enero de 1919, un tanque gigante reventó en Boston y lanzó una ola de melaza de más de 7 metros. Murieron 21 personas y el barrio quedó pegajoso durante años. En 1960, estos mineros excavaron 108 yardas, casi 99 metros, en solo 4 días y medio. La foto muestra su orgullo, pero también el precio: polvo, calor y trabajo extremo bajo tierra. Liu Han, multimillonario chino, rompe a llorar al escuchar su condena a muerte. Fue acusado de dirigir una red criminal con sobornos, asesinatos y poder político, y fue ejecutado el 9 de febrero de 2015. Teherán, 1979. Una mujer armada vigila una protesta contra Irak. En la pancarta se lee: "Los amigos de ayer son los enemigos de hoy". Vamos a conseguir 1000 suscriptores en este canal. Voy a estar muy agradecido.